Bueno, bueno, muy buenos días. No, buenas tardes para todas. Aquí es día. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a estudiar una mujer muy interesante para mí. El estudio ha sido bastante interesante. Vamos a estudiar Jezabel, la reina malvada. Y mayormente vamos a estar en Primero de Reyes, vamos a empezar el capítulo 16 y otros capítulos también, pero vamos a estar en Primero de Reyes, el capítulo 16, si quieren abrir sus Biblias. El versículo de memoria que yo he escogido está en Salmo 31:14. Salmo 31:14. El versículo dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Más tardecito lo voy a explicar un poquito de por qué escogí este versículo. Salmo 31:14, repito. Bueno, cuando ese estudio ha sido para mí muy interesante. Cuando yo empecé a leer algo de Jezabel, inmediatamente yo pensé, ush, no podemos estudiar ella, porque según los comentarios, ella es la mujer más malvada en toda la Biblia. Ella odiaba a Dios. Ella odiaba a los profetas de Dios. Ella odiaba la nación de Israel, odiaba a Elías. Ella hizo todo para acabar con la adoración de Dios de parte de los israelitas. Pero un día, hace poco, yo estaba leyendo segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Estos versículos dicen, repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios me estaba diciendo que Él puso Jezabel en la Biblia para nosotros, para que podamos aprender y estar preparados para servirle al Señor. Entonces, vamos a aprender lecciones de una mujer que odiaba a Dios. Es difícil decir, pero ella odiaba a Dios. Pero primero, vamos a ver un poquito de su esposo y después vamos a ver un poquito de Elías, porque las historias de los tres están entretejidos. Primero de Reyes 16, empezando con el versículo 29. Vamos a leer 29 y 30. Primero de Reyes 16, el versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de hombre, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Acab empezó como rey de Israel. Él era el séptimo rey y era hijo de hombre. Él reinó por 22 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y es interesante que él había hecho más daño que todos juntos los que reinaron antes de él. Y pensando que él era judío, pero no amaba ni adoraba a Dios de Abraham. Él fue el rey del reino norte de Israel. Israel estaba dividido en el norte y el sur, y él estaba reinando sobre 10 de los 12 tribus. Y el pecado abundaba bajo su reinado. Dicen que él era un rey débil y sin espinas, que quiere decir que era muy mansito, muy consentido y muy introvertido, y no pudo hacer decisiones y no era buen rey. Y por eso su esposa lo pudo manejar y manipular.
Este reino de él llegó a ser símbolo de apostasía y una nación sin fe en Dios. Durante el reino de Acab, Israel volteó la espalda de Dios para adorar dioses falsos. Bueno, perdón. Primero de Reyes 16:31 es la primera vez que vemos algo de la reina Jezabel. Estamos en Primero de Reyes 16:31, porque le fue ligera, está hablando del rey Acab, cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hijo de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Está hablando de Acab. Empezó a adorar los dioses de Jezabel. Acab pecó contra Dios, primeramente, y contra la fe, él pecó contra la fe de los hebreos cuando él se casó con Jezabel. Ella no era judía y fue pecado para un israelito casarse con un pagano, y Acab lo hizo. Se casó con Jezabel. Ella era una mujer pagana. Bueno, en el versículo 1 nos dice de dónde ella vino. Ella era hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Ellos eran fenizas y sus dioses eran Baal y Asera. El padre de Jezabel llegó a ser rey por matar a su propio hermano. Entonces parece que la maldad ella recibió de su familia. Es de la maldad. Y también puede ser que el padre, el rey de Jezabel, arregló el matrimonio de Acab y Jezabel, pero la Biblia no nos dice esto. Y seguro que ella estaba una mujer bella y llamó la atención de los hombres. Ella, seguro, como vamos a ver, tenía ambición y orgullo. Y seguro que ella quiso ser reina. Entonces ella llegó a casarse con el rey Acab y ella llegó a ser reina de la nación de Israel. Bueno, Primera de Reyes 16, los versículos 32 y 33. Estaba hablando de Acab, hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Dice que Acab se casó con ella y él fue y sirvió a Baal y lo adoró. Él hizo altares a Baal, hizo imágenes de Asera, otro dios falso. Y versículo 33 dice, él provocó la ira de Jehová, el Dios de Israel. La influencia de Jezabel para con su esposo, el rey, era tremendo y malvado. Ellos dos ayudaron a producir un nivel bajísimo espiritualmente y moralmente entre Israel. Jezabel estaba determinada. Ella tenía una determinación de destruir la adoración de Israel, que Israel tenía para Dios. Su propósito era que toda la nación tendría sus dioses falsos de ella. Y muchos, una buena cantidad, tal vez la mayoría de los israelitas adoraron los dioses falsos de Jezabel, porque de los otros estudios de mujeres hemos aprendido que en esta época había muy pocos de los israelitas que verdaderamente creyeron en Dios. La influencia de Jezabel para con su esposo fue mucho. Ella estaba tan dedicada a Baal. También es interesante que él hizo más imágenes que todos los reyes de Israel habían hecho antes de él. Y Dios no estaba feliz con él. Ellos dos estaban dedicados a los dioses falsos, aunque en Primero de Reyes 18-19, no vamos a leerlo, pero vamos a leerlo más tarde. Es da referencia de que Jezabel tenía o sostenía 450
profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Dice la palabra de Dios que ellos, todos esos 850, comían en su mesa de Jezabel. Bueno, no prácticamente se sentaron a la mesa, pero eso quiere decir que ella pagó la cuenta para esos profetas en todo. Su comida, su ropa, sus necesidades, y ella hizo todo para avanzar la adoración de esos profetas y sus dioses. Y los comentarios dicen que es probable, casi todo seguro, que ella cuando ella llegó a ser reina de Israel, ella trajo consigo esos 850 profetas. Ella quiso que ellos vivieran entre los israelitas para dar influencia de sus dioses. Bueno, dice, se levantó la ira de Dios. Con todo lo que estaba pasando, Dios decidió castigar a Israel por su desobediencia, porque ellos provocaron la ira de él. Si pueden recordar que Dios dio el castigo de quitar la lluvia por 2 años y medio. Sin lluvia secaría los campos, moriría el ganado y la gente no tendría para comer. Podemos recordar la historia o el estudio sobre Noemí. Su esposo Elimelech salió y llevó su familia para buscar lugares donde no había sequía. Si pueden recordar la viuda de Sarepta, que estaba muriendo debido a la sequía cuando Elías la encontró. Todo este pecado y la demoralización de la nación de Israel fue todo bajo la obra y mandato de Jezabel. Entonces Dios levantó profetas de él para proclamar frente a la nación de Israel que Dios de los israelitas todavía vive, y ellos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a él. Y si podemos recordar la historia, fue su historia. Ellos voltearon la espalda a Dios. Dios mandó castigo. Ellos se arrepintieron. Dios los perdonó y dio bendiciones. Y eso fue ciclo que repetía. Entonces, por todo esto, Dios mandó una sequía por 2 años y medio. Aunque Acab fuera rey, fue ella, Jezabel, que reinaba y mandaba y dirigía la nación de Israel. Fue Jezabel que la gente temaba. Fue ella que dominaba las decisiones y guió totalmente la caída de Israel. Bueno, ahora estamos en Primera de Reyes, que el capítulo 17, los versículos 1 al 3. Y aquí entra Elías. Estamos en Primera de Reyes 17. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, entre Elías, él era uno de los profetas de Dios que él mandó. Tan pronto que llegaron esos profetas, vamos a ver, Jezabel empezó a buscarlos para matarlos. Dios mandó a Elías al rey Acab para decirle que no habrá lluvia por 2 años y medio por cuestión de los pecados de él y de Israel. Fue un castigo. Bueno, pasó tiempo, Elías estaba escondiéndose porque Jezabel quiso matar todos los profetas de Dios. En especial estaba buscando a Elías porque él representaba a Dios. Él siempre se presentaba ante su esposo, el rey. Entonces ella estaba buscando con mucho ánimo a buscar para matar a Elías. Y eso está en 1 de Reyes 18:13. Dice que Jezabel estaba buscando a los profetas de Dios para matarlos. Y unos estaban escondidos en cuevas. Interesante que un señor que se llama Obadía,
Él era siervo en el palacio de Acab, el rey, pero él era un creyente. Y él salvó 100 profetas por esconderlos en cuevas. Y el rey no sabía que uno de sus empleados estaba en contra de él. Bueno, Primero de Reyes, esa historia es muy larga y estamos saltando porciones porque um, es como, es muy largo, muy largo. Entonces, estoy saltando algunos versículos. Primero de Reyes 18 relata la historia de Elías y los profetas de Baal. Dios le mandó a Elías al rey Acab otra vez. Y era después de la sequía de 2 años y medio. Estamos ahora en Primero de Reyes 18, Primero de Reyes 18, 17 al 19. Otra vez, Elías se presenta ante el rey Acab. Cuando Acab vio a Elías, él le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Aquí está donde dice que Jezabel está pagando toda la cuenta para estos profetas. Y la razón por la cual presento esta historia de Elías, ya vamos a saber. Bueno, ellos fueron al monte Carmelo porque Elías dijo, mire, vamos a ver quién puede producir lluvia, sus dioses o mi Dios. ¿Cuál Dios es más grande, más fuerte, más poderoso? Entonces ellos fueron al monte de Carmelo. Interesante que los profetas de Baal, bueno, eran 800 de ellos oraron a sus dioses, ellos cantaron, ellos gritaron, ellos danzaron, y hora tras hora, tras hora, tras hora, y no pasó nada. Elías oró a Dios una vez y llovió. Elías, y después de esto, por eso digo esta historia, por eso, después de esto, Elías y los israelitas mataron todos los profetas, los 850 profetas. Uy, adivino que Isabel no estaba contento con esto. Ahora estamos en Primera de Reyes 19, a los versículos 1 y 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Acab corrió a Jezabel para decirle lo que había hecho Elías, matando todos los profetas, sus profetas. Yo adivino que ella estaba furiosa. Mandó decir a Elías que le iba a matar el día siguiente. Bueno, generalmente la gente temaba a ella. Vieron su maldad y yo creo que toda la gente temaba a ella. La historia sigue. Elías se fue y escondió de Jezabel otra vez. Estaba en una cueva. Él temaba que ella iba a matarlo. Escondió en una cueva y Dios le encontró y le mandó a seguir predicando a Israel. Y después de todo que Dios había hecho para Elías, Elías faltaba fe en Dios, que Dios le iba a proteger. Y él se levantó y siguió predicando. Ahora estamos en Primera de Reyes 21, versículos 1 y 3.
Y este fue una historia que recién decimos, como Jezabel quiso matar a los profetas de Dios. La próxima vez que vemos Jezabel está en Primero de Reyes 21, 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercano a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Es la próxima vez que vamos a ver Jezabel. Vamos a ver su maldad. Él está queriendo, el rey está queriendo tener esta viña de Nabot, porque puede ser que era una viña hermosa. Y Nabot dice, no, yo no voy a dar ni vender mi viña. Es de mi herencia, está en mi familia hace años atrás. Entonces él dice que no. Y lo que sigue esa historia va a revelar lo despreciable que ella era como mujer. Primero de Reyes 21:4. Esta porción de la palabra de Dios me hizo reír. Lo voy a leer. Primero de Reyes 21:4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, como un niño consentido, ¿no? Acab volvió a la casa triste y enojado y fue a la cama, volvió su rostro y no comió. Era como un niño bien consentido. Primera de Reyes 21:5 al 7 dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaída del espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Bueno, Isabel quería saber por qué Acab estaba tan triste, tan decaída del espíritu. Él explica toda la viña y ella dice, yo te daré la viña de Nabot. Ella también dijo, bueno, tú eres rey de Israel. No eres rey de Israel. Tú puedes tener lo que quieres. Yo lo consigo. Entonces, Primera de Reyes, estamos en Primera de Reyes 21, 8 al 10. Y prestan atención, eso nos muestra cómo era esta mujer. Primera de Reyes 21:8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían que proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguan contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Ush. Ella era tan malvada, mandó cartas con la firma del rey diciendo que Nabot ha blasfemado a Dios y al rey y hay que matarlo. Esto fue una tragedia porque Nabot no había hecho nada. Y dice la Biblia que él era un hombre recto y bueno y amaba a Dios. Él era uno de los pocos que todavía seguía el Dios de Abraham. Ella encontró hombres que dijeron mentiras contra Nabot. Entonces lo llevaron, lo arrestaron, lo encontraron culpable y lo apedrearon. Ellos hicieron todo lo que Jezabel les había mandado. Jezabel fue a su esposo
Y le dijo, Nabot está muerto, tome la viña de él. Y Acab lo tomó. Eso está en el versículo 15. Después se levantó otra vez la ira de Dios contra Acab y contra Jezabel. Primero de Reyes 21, el versículo 19, otra vez Elías va donde el rey Acab. Y la segunda parte del versículo 29, estamos en Primero de Reyes 21, 19b. Así ha dicho Jehová, Elías está hablando, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabot, y como la casa de Baasa, hija de Ahías, por la rebelión contra que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Interesante. Y en versículo, Dios mandó a Elías otra vez, y Elías le dijo, por hacer lo malo ante de Jehová, él y todos sus descendientes se acabarán hasta el último varón de la casa. Y los perros lamerán tu sangre, la sangre de Acab. También en 21:23 dice, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Es interesante, es un poquito feo que los perros van a comer ella. Pero Dios dijo, ya no más, ya no más. Este fue el castigo, que todos los hombres de la casa de Acab mueren y él va a morir y ella va a morir en el mismo lugar donde ellos habían matado a Nabot. Bueno, otra parte, Primera de Reyes, ahora estamos en Primera de Reyes 21, los versículos 27 al 29, y este es muy interesante. Primera de Reyes 21, 27 al 29. Y sucedió cuando Acab oyó esas palabras, él oyó las palabras de Elías, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Interesante que cuando Acab escucha estas noticias, él rasgó sus vestidos, ayunó y se humilló ante Jehová. Dios dijo por eso, no traeré mal en sus días, pero vendré el mal en los días de sus hijos. Bueno, pasaron 3 años sin guerra, entonces Dios levantó el castigo. Bueno, no lo levantó, pero lo hizo mucho más suave de lo que había dicho. Pasaron 3 años sin guerra y el rey de Judá descendió al rey de Israel para pelear una batalla. Y la historia sigue. Acab murió en una batalla y los perros lamieron su sangre. Eso está en 1 de Reyes 22:38. 22:38, que dice, y lavaron el carro en el estante de Samaria, y los perros lamieron su sangre.
y también las rameras lavaron allá, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Murió Acab. Y ahora, en Primera de Reyes 22, Jezabel sabía que sus días se acabarán pronto. Y ella era abuela, habían pasado años. Ella vio su hijo y su nieto morir, pero ella nunca arrepintió por sus pecados y maldad. Interesante que ella vivió 10 años más de su esposo y ella siguió haciendo mal y siguió dando malos mandatos a sus hijos, a su hijo, hacia quien era rey. El segundo de Reyes 9:30 y 37 cuenta la muerte de ella. Jehú ahora es rey de Israel y él va buscando a Jezabel para matarlo. Y voy a leer el versículo 30 de... no, estamos en Segundo de Reyes ahora. Perdón, Segundo de Reyes, el versículo 9. Segundo de Reyes, el versículo 9, el capítulo 9, los versículos 30 y 37. Y voy a leer 30. Ella sabía que ese rey vino para matarlo, buscarlo y matarlo. Y dice, Segundo de Reyes 9:30, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Ese cuenta la muerte de ella. Ella sabía que iba a morir. Orgullosamente ella se pintó la cara, arregló su pelo y se puso en una ventana. Y ella estuvo con 2 o 3 eunucos del rey. Jehú mandó que los eunucos le tiraron de la puerta de un torre. Estaba en un torre alto. Yo adivino, estoy pensando que a lo mejor, la Biblia no nos dice, pero puede ser que ella era presa, que le han puesto ahí en esa torre y no le dejaba salir, pero no, eso es una posibilidad. La Biblia no nos dice, pero ella estaba en una puerta de la torre y los eunucos lo tiraron y ella murió. Y cuando fueron para recoger su cuerpo, los perros habían comido una buena parte de ella. Ese es feo, pero Dios había dicho que así ella moriría. Segundo de Reyes 9:37 dice, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Es triste. Y yo pensaba, hay lecciones que podemos aprender de esta mujer tan malvada. Sí, hay. Hay muchas lecciones que podemos aprender de ella. Bueno, la primera lección que para mí sobresale es, y hay muchos que son repeticiones, pero como yo les estoy diciendo, somos gente terca y vale la pena repetir. Por eso Dios sigue repitiendo las mismas lecciones para que logren en nuestro alma y en nuestro corazón. La primera es la paga del pecado es la muerte. Eso es de Romanos 6:23. Y estamos hablando del pecado no confesado. Isabel nunca confesó ni arrepintió de sus pecados. Ella era una mujer malvada. Ella odiaba a Dios, mató, engañó, mintió, usó gente. Pero Romanos 6:23 dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo siempre sigo repitiendo, si hay alguien que está escuchando que no ha pedido perdón por sus pecados, hágalo ahora. Dios perdona cualquier pecado, no importa. Si Jezabel había arrepentido y pedido perdón de Dios, Dios le habría perdonado. Porque 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Después de estudiar esta mujer, yo pensaba, ¿cómo puede ser una mujer tan mala, tan malvada? No hay otra como ella en la Biblia y francamente yo no conozco a nadie, ni una mujer que es como ella, que nunca ha hecho nada bueno en su vida. Pero Dios me hizo recordar de Gálatas 5, Gálatas 5, los versículos 19 al 26. Y yo los voy a hablar, yo los voy a leer, porque este habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Eso da una lista de pecados. Entonces estamos en Gálatas 5, empezando con versículo 19. Esta es una lista muy larga. Y manifiestas, bueno, el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los me practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Uy, esta es una lista muy grande. Y yo creo que nombran algunos pecados míos. Pero 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra todas tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese dice que hemos crucificado la carne. Tenemos que preguntarnos, ¿he yo crucificado la carne con sus pasiones y deseos? ¿Estamos viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo? Y yo les voy a decir que mis pecados y sus pecados en los ojos de Dios son tan malos como los de Jezabel. Porque el pecado es pecado. Y tenemos que pedir perdón a Dios. Muchas veces pensamos, mis pecados no son tan malos como los de ellos. Y no son. Pero el pecado es pecado. Es romper y desobedecer la ley de Dios y desobedecerlo. Y yo estaba mirando esos versículos, y los voy a leer porque toda esta lección tiene base que tenemos que buscar la salvación, tenemos que ser salvos todos. Hay un versículo en 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9, 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9, que dice, es algo para los incrédulos. ¿A dónde van? Dice, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no obedecen el evangelio de Dios, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así van los incrédulos, en llamas de fuego, completamente excluidos de la presencia del Señor para las eternidades. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esos versículos nos deben hacer pensar, ¿cómo es mi vida? ¿Soy salva? ¿Estoy viviendo en obediencia a Dios? Y también, como creyentes, debemos estar pidiendo perdón por los pecados. Cada día pecamos. Y la Biblia dice que si hay pecado entre nosotros y Dios, Dios no nos oye, no nos escucha. Tenemos familias, tenemos familiares, tenemos amigos que no son salvos. Y la Biblia dice que ellos van a estar en llamas de fuego, completamente excluidos y separados de Dios. Nos debe hacer pensar mucho en Jezabel. ¿Dónde está ella ahora? Yo creo que ya sabemos. Ella nunca se arrepintió de sus pecados. Perdón. Otra lección. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar.
Hemos hablado de esto antes. Gálatas 6:7b dice, todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Si nosotros sembramos buena semilla, que es la palabra de Dios, es una vida en obediencia al Señor, en nuestras vidas y en las vidas de nuestra familia, ellos van a ver la bendición porque ellos van a imitar lo que estamos haciendo. Ellos van a imitar todo lo que hacemos. Pero en cambio, si sembramos maldad en nuestra vida y en las vidas de la familia, los hijos, los amigos, esa maldad pasará a las generaciones. Isabel sembraba maldad durante toda su vida. La influencia de ella para con su familia fue pasado hasta por lo menos la tercera generación, según los comentarios. Sus hijos eran fruto de la vida malvada de ella. La hija que llegó después de ella era muy malvada, igual a su mamá. ¿Cómo es mi vida? ¿Estoy dejando un buen legado o uno malo? Porque todos en nuestro alrededor nos están observando. Ah, ella dice que es creyente. Yo voy a observar para ver si ella vive lo que está predicando. ¿Qué ven cuando ellos nos miren a nosotros? Otra lección, y hemos repetido esto y yo lo voy a repetir porque para mí desde el huerto de Edén esto ha sido un problema. La lección, Dios quiere que el esposo sea cabeza del hogar. Hemos hablado de esto antes. Efesios 5:22 y 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer. Mirando a Jezabel, vemos que ella no estaba sujeta a su esposo y él no era cabeza del hogar y resultaron tantos problemas. Ella usó su influencia para con su esposo para hacer la maldad que ella quiso hacer. Esposas, qué buen ejemplo para nosotros, que dejemos que el esposo guíe el hogar y que él sea la cabeza. Yo llevo 60 años casado. Yo sé que no es tan fácil siempre. ¿Cuántas esposas con frecuencia mandamos y aún manipulamos a nuestros maridos para que ellos hagan algo que queremos hacer? Y si ellos hacen una decisión que no nos gusta, nosotros no reaccionamos en una manera que agrada a Dios. Como esposas, que miremos la vida de Jezabel y cómo su influencia sobre el esposo era todo negativa y pecaminosa. Que podamos aprender de su vida y que nosotros apoyamos a nuestros esposos y que demos influencia buena para ellos y consejos buenos que si los van a tomar. Bueno, la próxima lección es una lección de la vida de Elías. Y Primera de Reyes 19, en 9, los versículos 9 al 18, y no los voy a leer. Elías se puso deprimido. Él había matado los profetas de Jezabel, 850, todos. Jezabel le llegó, le mandó decir que te voy a matar. Tú mandaste a matar a mis profetas, te voy a mandar. Entonces Elías tenía bastante temor y se metió en una cueva. Y Dios vino y le preguntó, Elías, ¿qué haces tú aquí? Y él estaba escondiéndose de Jezabel. Él faltaba fe en Dios. Elías empezó a quejarse y como a chillar, a llorar. Ay, Dios, los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ellos son tan pecaminosos. Ellos han derribado tus altares, construyeron altares a dioses falsos. Ay, alguien ha matado tus profetas. Ay, y aquí estoy yo solo. Y me buscan para matar. Jezabel me va a quitar la vida. Pobre mí. Así es lo que dijo Elías. Y por fin, en Primera de Reyes 19, el versículo 18, Dios por fin le dijo, Elías, todavía
Hay 7,000 personas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Y Dios le dijo, Elías, levántate y sigues trabajando y predicando. Hay muchos que no han escuchado de mí. Y yo saqué de este ejemplo de Elías, faltó fe en Dios primeramente, pero en esos días es común en mi país, siempre encontramos con gente deprimida, desanimada de lo que está pasando en el mundo. El COVID cambió todo. Dentro de los años de COVID fue un poquito difícil la vida, pero no, nosotros nunca debemos desanimarnos, primeramente porque Dios está en control de todo. Dios nos está diciendo, levántense, salgan y testifican, porque hay millones en el mundo que no han escuchado de mí. He repetido ese versículo. Todavía Mateo 28:19 está en la Biblia y es un mandato para cada uno de nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y Elías obedeció al Señor y salió y siguió predicando y Jezabel nunca lo mató. Otra lección. Dios nos dice que no debemos codiciar lo de su prójimo. Este viene de Éxodo 20:17. No debemos codiciar ni la casa de nuestro vecino, ni la mujer, el siervo, su criada, su buey, su asno, ni cosa alguna. Este incluye todo. Y Gálatas 5 habla de las envidias. Acab quiso tener la vida de Nabot, tanto que se acostó y no comió. Jezabel hizo su maldad en que mintió y mató este señor Nabot para conseguir la viña. Y yo sé que no vamos a copiar a ella. Nadie va a codiciar algo tanto que vamos a matar para conseguirlo. No, pero podemos codiciar algo y ponernos descontentos por no tenerlo. Y lo que estamos diciendo prácticamente cuando codiciamos, ay, no, es que esa señora tiene ropa tan linda y yo no la tengo. Y yo estoy diciendo, Dios, yo no estoy contenta con lo que tú me has dado. Y vivimos cada día queriendo más y más. Más dinero, otra casa más grande, más elegante, mejor muebles, un carro más nuevo, ropa nueva, mejor salud. Podemos tener envidia. Yo a veces miro a la gente, yo tengo artritis y fibromialgia y tengo dolor todo el tiempo. Y veces que yo miro a la gente con más edad que yo que está trotando. Hay veces que me pongo envidiosa, pero eso no agrada a Dios porque todo lo que Dios me ha dado es perfecto. Y un postato que pensaba que queremos algo y no lo podemos tener. Un buen ejemplo de cómo no responder es la reacción de Acab. Él no pudo tener la viña. Actuó como un niño bien consentido. Si Dios no nos da algo que queremos, debemos darle las gracias, porque lo que Él nos ha dado es perfecto. Es lo que necesitamos, es lo que tenemos, es lo que Dios quiere que tengamos. Perdón. Otra lección. Que no tenga dioses ajenos. Jezabel tenía muchos dioses ajenos y estaba totalmente dedicados a ellos, a todos. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nuestro Dios es un Dios celoso. Es Éxodo 20, entre los 10 mandamientos, el versículo 3. Pero dice que no tenemos esos dioses en nuestras vidas. Y yo digo que un Dios falso, un Dios ajeno o falso, es cualquier cosa que es más importante que es Dios en mi vida. Puede ser dinero, puede ser hijos, puede ser apariencia, mi ropa, mi pasatiempo, la tele, el internet. Hay muchos dioses que podemos tener. Si hay algo en mi vida que valoro más, que valoro mi Dios, es un Dios falso. Y hay que hacer la pregunta, ¿qué hay en mi vida que es más importante que Dios? Dios quiere venir primeramente en nuestras vidas. Otra lección, Dios es soberano.
Cuando yo estudié esta lección, yo sé lo que hace Dios es perfecto. Él está en control de todo. Pero yo tengo problemas a veces entender por qué Acab llegó a ser rey de Israel. Pero por alguna razón, Dios dejó a Acab, llegó a ser rey de Israel. Por alguna razón, Acab se casó con Jezabel. Y con razón, Dios permitió toda esta historia. Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Yo no puedo entender por qué Dios dejó vida a Jezabel por años, hasta que ella fuera abuela, tal vez bisabuela, pero él lo hizo. Ella siguió haciendo su maldad. Tampoco entiendo por qué Dios la dejó hacer la maldad tanto tiempo. Pero sabe que yo no tengo que entenderlo. Solo tengo que confiar en Dios, que es soberano y está en control de todo. Él es soberano y lo que él hace es perfecto. Él nunca pierde control. Si hay alguno de ustedes que está en una situación difícil, si alguien está con una prueba o un problema que no puede entender, y eso nos pasa. Nos pasan cosas y pensamos, ay, yo no entiendo por qué el Señor está haciendo esto. Pero sabe que no es necesario que entendamos lo que Dios está permitiendo. Es algo perfecto, es para nuestro bien. Salmo 115:3. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Salmo 103:19. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Si hay algo bueno o algo malo en su vida, Dios está en control. Puede ser para enseñarnos lecciones y conformarnos a su imagen, para enseñarnos a confiar más en Él. Esos son los propósitos de Dios. Es porque nos manda pruebas. Otra lección, y esta es de la vida de Acab, que no echemos culpas. Esto viene de 1 de Reyes 18:17. Elías llegó donde Acab y Acab le dijo, ¿eres tú que turbas a Israel? Ella estaba echando la culpa a Elías por la sequía. Y Elías dice, yo no he turbado, sino tú y la casa de tu padre. Acab estaba echando culpas a Elías por haber mandado la sequía por tantos años. Su pecado su pecado lo que trajo la sequía. No era por cuestión de los pecados de Acab y de la nación de Israel. Nosotros echamos culpas. Yo creo que hay veces es normal. Vivimos en un mundo cuando la gente no quiere aceptar responsabilidad, especialmente los niños. Ay, no, mami, yo no fui yo. Fue mi hermano, fue mi hermano. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero más que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esto está en Proverbios 28:13. Volvemos a Génesis. ¿Qué pasó? Génesis. Adán echó culpa a Eva por comer la fruta. Yo no fui, fue ella. ¿Qué hizo Eva? Eva echó la culpa a la serpiente. Yo no hice nada, fue la serpiente. Echar culpas empezaron en el huerto de Edén y que tengamos cuidado en aceptar responsabilidad por lo que hacemos. Bueno, otra lección. Dios es misericordioso. Y este fue para mí algo tan interesante. Después de decir Elías, Elías llegó a Acab para proclamar el castigo. Y eso está en 1 de Reyes 19. Acab rasgó sus vestidos, se humilló ante Dios
Y yo creo que él se dio cuenta de sus pecados ante Dios. Dios tuvo misericordia para con él. Él había hecho pecados horribles contra Dios, pero Dios decidió no hacerle tanto mal en su vida. Y yo me hizo mucho pensar, ¿será que Acab se arrepintió de sus pecados? Es muy posible. Y tan malo que Acab era, Dios tuvo misericordia para con él, porque Dios es misericordioso. Y yo les digo, no importa la clase de pecados que hemos hecho contra Dios, Él está esperando que nosotros oremos y confesemos nuestros pecados con humildad y que pidamos perdón por nuestros pecados. Y Él nos perdonará porque Él es misericordioso. Y la última lección está a base del versículo de Salmo 31:14. En ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios. Es interesante que la nación de Israel tenía bastante conflicto. ¿Quién era su Dios? ¿Era el Dios de Abraham o era el Dios Baal, el Dios de Iacera, los dioses de Jezabel? Jezabel hizo todo para quitar a Jehová de los corazones de ellos. La razón del conflicto de la nación de Israel era que ellos ya no querían escuchar ni obedecerle a Dios. Ellos dejaron de orar, ellos dejaron de estar en comunión con Dios, y cuando Jezabel presentaba a los dioses falsos, ellos estaban tan lejos del Dios vivo que escogieron sus dioses de Jezabel. Porque como dije, en aquellos días había muy pocas personas entre los judíos que adoraban al Dios de Abraham. Para nosotros es tan importante que no nos apartemos ni un día de tener comunión con Dios. Hemos hablado mucho de esto, porque no demora tiempo para que la nación olvidara, no demoró tiempo para que la nación olvidara de su Dios. Y para nosotros no va a demorar tiempo enfriarnos a las cosas de Dios. Yo no sé, y ahora, porque hace años que no vivo en Colombia, pero vivimos aquí en mi país, en un mundo que es pagano, un mundo que quiere quitar Dios de todo. Han quitado Dios de todo. Han quitado Dios de los colegios, han quitado Dios del gobierno, están quitando Dios de todo. Y yo escogí este versículo, Salmo 31:14, porque debemos decir cada día, en ti confío, Jehová, tú eres mi Dios. Satanás trabaja igual hoy en día como trabajaba en los días de Jezabel. Él nos presenta a dioses falsos cada día. Y si desviamos de Dios, vamos a seguir los falsos dioses de Satanás. Y tenemos que decir cada día de la vida, en ti confío, Jehová, tú eres mi Dios. Yo no tengo otros dioses antes de ti. Y debemos vivir como Él es mi Dios. Tenemos que confesar mi Dios ante todos, no importa la circunstancia. Y más que todo, debemos vivir lo que estamos diciendo o lo que estamos predicando. Porque ese es un problema entre los creyentes. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Y créanme, como yo les dije antes, los que están en nuestro alrededor están observándonos todo el tiempo. Bueno, la última vez que vemos referencia a Jezabel está en Apocalipsis 2, 20 y 21. Apocalipsis 2, 20 y 21. Habla de Jezabel. Dice, este era un mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
Él está hablando de una iglesia que volteó la espalda de Dios para adorar dioses falsos y la compara a la malvada Jezabel. Jezabel fue todo el opuesto de lo que Dios quiere que una mujer sea y como una mujer debe vivir. Ella era la negación de todo lo que Dios requiere de una mujer. Y para mí es triste, ella era reina, princesa primeramente, porque su papá era rey, era reina. Tenía todo a la mano, tenía dinero, tenía inteligencia y usó su vida totalmente en contra a Dios. Mintió, mató, engañó, manipuló, tenía influencia mala para con su esposo, para con sus hijos y para con Israel. Bueno, ella mató, pagó por 850 profetas falsos. Ella pagó la cuenta para sostenerlos. Mató profetas de Dios, adoraba dioses falsos, mató hombres, era líder de la caída de Israel y crió hijos malvados. Ella no hizo nada bueno. Ella usó su influencia religiosa para dañar la vida espiritual del pueblo de Israel. Ella era no solamente la reina, pero ella era el líder religioso de Israel también. Y yo les voy a decir, mis amigas, nosotras como mujeres podemos tener influencia buena o influencia mala en este mundo. Es tan importante que seamos mujeres, madres y esposas buenas y nobles, y que sigamos a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, a donde andamos. Ella ha llegado a ser el símbolo máximo de la maldad femenina de toda la historia sagrada. Podemos aprender mucho de ella. Que Dios nos ayude a echar nuestra influencia en el lado de lo que es justo, de lo que es puro, de lo que es bello, elevado y de buen nombre, para que nuestros hijos se levanten, para llamarnos bienaventurados. Bienaventuradas, esta está de Proverbios 31. Bueno, eso termina la lección de una mujer, una reina que odiaba a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por esta mujer, aunque fuera tan malvada, tan mala. Podemos aprender de ella. Gracias por ponerlo. La historia de ella en la palabra de Dios. Señor, que podamos aprender lecciones de ella. Hay tantas lecciones que podemos aprender de ella. Señor, enséñanos a seguir tus mandatos en la palabra, que obedecer tu palabra, que vivir vidas agradables en tus ojos. Señor, te damos tantas gracias por todas esas mujeres que pusiste en la palabra de Dios. Que el Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que no salga antes de pedir perdón por sus pecados y pedir que Jesucristo llegue y domine en su vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesucristo pedimos amén. Bueno, muchas gracias, damas, por ser tan pacientes de esta mujer, Jezabel, que sigamos esta semana pensando en cómo no debemos vivir. Bueno, muchas gracias. Les saludo a todos y me voy. Muchas gracias. Adiós.